Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar sobre la situación actual de Bitcoin, de dónde venimos y qué esperamos que pueda suceder las próximas semanas. Vamos a plantear algunos escenarios, así que vamos directamente al gráfico. Interesante que tenemos que mencionar. Vemos que finalmente toda esta estructura, toda esta lateralización ha roto por la parte superior. Esto ya nos mete de lleno en un nuevo contexto. Entendemos que estamos en un contexto de equilibrio en toda esta zona, delimitada por el value area high y el value area low, que comprende, como vemos muy visualmente, gran parte o la gran mayoría de la negociación de esta ultimación del precio. Y el mercado ya se encuentra rompiendo por la parte superior. Por tanto, pues ya nos encontramos en zona de compras. Todo esto, todo lo que sea estar por encima del value area high de este perfil, es zona de compras. Ahora bien, queremos comprar en el mejor momento posible. No queremos comprar en zonas donde no presentan una gran ventana de oportunidad y, por tanto, bajo mi punto de vista y en este punto, viendo cómo está sucediendo los movimientos actuales de mercado, lo más recomendable sería, ¿por qué no?, esperar algún tipo de reacción, algún tipo de consolidación como esta que nos aproxime a la parte baja de esta dinámica alcista. Seguimos utilizando nuestros canales de regresión, anclamos en el mínimo y en el máximo y nos lanza esta dinámica alcista. Si bien es cierto que Bitcoin tiene unos movimientos muy explosivos y que suele prolongar demasiado estos movimientos, al final es lógico que por la propia naturaleza del mercado el precio consolide de alguna manera, ya sea en un tipo de consolidación de retroceso, que sea cayendo, o algún tipo de consolidación horizontal. Esto ya lo comentamos en el vídeo pasado. Es evidente que está sobreextendido este último movimiento. Puede que todavía le quede un poquito más de impulso porque estamos muy cerca de estos máximos. Ahora miraremos también el gráfico semanal y veremos que estamos muy cerca también del value area high, del perfil de la gran estructura semanal que vimos meses y años atrás. Y más allá de eso, creo muy probable que el mercado se siga moviendo con cierta naturalidad y vaya a buscar como poco, esta dinámica alcista, esta parte baja de la dinámica alcista. Ya veremos si posteriormente para seguir o para corregir. Vamos a cambiar de marco temporal. Vemos lo que estoy comentando del gráfico semanal. Esto ya lo vamos a quitar. Porque además de... A ver si me puede recuperar. Vale. Además de encontrarnos... perdón. Además de encontrarnos en una zona sobreextendida también de esta pequeña dinámica alcista, que vemos aquí las líneas de esa pequeña dinámica alcista, también nos encontramos en una zona sobreextendida, en una zona de potencial sobrecompra de esta otra dinámica de más medio plazo. Procedimiento para su identificación exactamente el mismo. Identificamos el mínimo y el máximo y tiramos un canal de regresión lineal para identificarnos esos extremos de la dinámica. Yo soy muy partidario de esperar que el mercado se mueva de manera natural. Entonces es evidente, tarde o temprano pues alcanzará de nuevo esta dinámica, esta parte baja de la dinámica. Es un escenario que yo llevo tiempo esperando que suceda. El mercado sigue denotando fortaleza. Vamos a ver si realmente realiza un test exitoso de este potencial upthrust, que todavía sigue en vigor, ¿vale? Esta vela bajista con visualmente gran entrada de oferta todavía sigue en vigor. Veremos si el mercado termina de romperlas o no. Me podría esperar un test, como digo, a este value area high, que creo que si no lo ha tocado todavía estaría ahí por tocarlo. Por otro lado, se nos habría cubierto esa regla del 80% que nos dice que en caso de que el mercado reingrese a un área de valor, que la tenemos identificada ahí, hay un 80% de probabilidad de que alcance el extremo opuesto de dicha área de valor. Prácticamente eso ya lo tenemos cubierto y ahora el planteamiento principal lo encontramos en, vamos a ver, porque yo considero que todavía este movimiento sobreextendido puede que nos deje alguna sacudida un poco más, pero no descarto para nada. Mi escenario principal sigue buscando o esperando que el mercado vaya a visitar esa parte alta, pues tal y como ocurrió aquí. El mercado, vale, se lanza, pero al final tiene que corregir de alguna manera. Se lanza, pero tiene que corregir. Puede ser que no corrija en esta ocasión y que siga sobreextendiendo ese movimiento. Un ejemplo de ello lo vimos aquí. Anteriormente, el mercado se lanza y no termina de corregir todo y se sigue lanzando. ¿Pero qué sucede después? Pues que la naturaleza del mercado debe seguir tarde o temprano su curso y debe corregir todo eso de alguna manera. Y sucede esto. Entonces,
Yo siempre digo que los movimientos tendenciales, para que sean sanos y estén construidos desde su base de una manera natural y lógica, tienen que ser acompañados por una serie de correcciones, impulsos y retrocesos que todos conocemos, principios básicos de análisis técnico, que nos deja visualmente una representación tendencial pues bastante genuina en base a lo que esperamos. Ya sea ese retroceso en tiempo o en precio, pero tiene que desarrollarlo, ¿vale? Aquí tenemos un impulso, una corrección que me vale, es una corrección en tiempo porque no retrocede demasiado, podría ser impulso y retroceso, en este caso se quede ahí, impulso y me falta bien ese retroceso horizontal o bien ese retroceso para caer aquí. Simplemente eso. Y eso no quiere decir que ya el precio vayamos a estar apostando o esperando planteamientos más bajistas. Simplemente necesitamos ver esa dinámica de movimiento, esa secuencia de ondas alcistas y bajistas. Y es por ello que lo más lógico y sensato en base a dónde se encuentra el precio ahora mismo es seguir esperando algún tipo de consolidación o retroceso bajista que vaya a visitar, como digo, esta parte baja del canal y aquí seguiremos planteando escenarios alcistas. No por ello, como digo, tenemos que directamente cambiarnos de chaqueta y empezar a buscar operativa en corto. Visto esto, visto que tenemos esta zona, visto que tenemos esta zona Value Area High, que como vemos todavía no ha sido prácticamente tocada al tick, realmente altamente probable que la vaya a visitar. Veremos cómo reacciona aquí el mercado. En este punto, bajo mi punto de vista, seguirá estando en una zona sobreextendida el movimiento alcista y no descarto la posibilidad de que, ¿vale? De que alcance ese nivel, de que sacuda de alguna manera todos estos niveles, de que deje un potencial uptrust en ese punto y que ahora sí vayamos a buscar esa zona, ¿vale? Mi escenario principal va a ser este, por lo que estoy comentando, porque no hay una proporcionalidad en esa secuencia de impulsos y retrocesos y necesitaría ver una corrección un poquito mayor a la que estamos viendo aquí. Para mí esto me parece poco en relación a el momentum que lleva ese impulso alcista y en relación a lo visto previamente, porque lo que vemos previamente es esto. Esto es un tipo de corrección que es válida, que ocurra para dar origen o continuación a el movimiento tendencial alcista. Entonces, hasta que no veamos algo parecido, no me plantearía la posibilidad de que el mercado pueda ir a buscar los máximos. Que sí, que ahora estamos pre-ETFs y que hay mucho hype últimamente. Bueno, vamos a poder hacer también un análisis contrarian a todas esas especulaciones, porque ya sabemos lo que ocurrió cuando liberaron el tema de los futuros, que directamente el mercado se desplomó en máximos. Entonces, vamos a ver, simplemente, y desde aquí le hago un mensaje un poco también de precaución, y es que cuidado con las expectativas, porque todo lo que se sepa, todo lo que te llegue a ti, todo lo que tú puedas leer en una página web, eso ya se sabe. Eso ya es una información que el mercado ya ha digerido. Por eso se dice que los mercados son eficientes la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque toda esa información que se supone que van a pasar, regulaciones, nuevos activos que se incorporan, nuevos agentes, nuevos participantes, todo eso, que es información pública, semipública e incluso privada, el mercado ya lo está descontando. Entonces, no esperéis que ahora tengamos el boom por el tema de los ETFs. Eso ya está descontado, ¿vale? Eso ya está descontado. Entonces, a partir de ahí, sigamos construyendo la lógica teniendo en cuenta análisis puro técnico, es esperar algún tipo de retroceso o consolidación para seguir esperando posteriormente en la continuación del movimiento alcista, quizá hasta máximos. Gráficos horarios, comentamos al principio que una vez que el mercado abandona una zona de equilibrio, en este caso tenemos que empezar a valorar si el mercado posteriormente aceptará este desequilibrio o no. Como vemos, esto fue un desequilibrio que sucedió de esta área lateral que fue rechazado. No dejó prácticamente, no consumió prácticamente nada de tiempo antes de generar ese rechazo. Esto quiere decir pues, que los participantes en este punto no están de acuerdo en que el precio pues, sea en este caso 48.000 en el que se encontraba aquí. Y por tanto vuelve de nuevo a enviar el precio a su antigua zona de valor donde tanto compradores como vendedores están cómodos negociando. Eso quiere decir que las valoraciones fundamentales de la gran mayoría de los participantes del mercado confluyen en esa zona. Aquí sucedió lo mismo.
tenemos un desequilibrio por la parte inferior y enseguida el mercado lo redujo. Enseguida el mercado envió de nuevo el precio a la antigua zona de negociación porque igualmente entendía que si bien la valoración no era 48.000, tampoco era en ese punto 39.000. Así como funcionan los mercados, ¿vale? Así como funcionan estas fases de equilibrio y desequilibrio. Ahora nos encontramos en un nuevo desequilibrio de esta zona lateral, en un nuevo desequilibrio por arriba. La fase 2 es ver si el mercado va a aceptar o a rechazar ese nuevo descubrimiento del precio, ese desequilibrio. Si lo acepta, nos dejará alguna generación de valor, que entendemos que es que se negocie volumen fuera de esa zona de valor, fuera de esta lateralización, y una vez que veamos esto, estaremos en posición de valorar esa continuación alcista, que es justo lo que nos sucede en ambos ejemplos anteriores. Vemos que, vale, se genera un poquito de negociación, pero no lo suficiente. Necesitamos que el mercado genere valor, genere volumen fuera de esta zona de negociación para empezar a plantear con mayor confianza la posibilidad de que el mercado vaya a seguir, vaya a continuar con ese desequilibrio alcista. Esto lo puedo hacer, como bien digo, generando valor también, generando una zona de consolidación lateral o, por qué no también algún retroceso efectivo sobre la zona. Si el mercado nos deja un test efectivo sobre lo que puede considerarse la rotura de esta zona lateral, que en términos de volume profile vamos a considerar que es el value area high. ¿Por qué? Porque es la zona que delimita la mayor parte de negociación en ese rango lateral del precio. En este punto, si se deja un gatillo de entrada lo suficientemente confiable, se podría entrar buscando largos hasta pues, esta zona de máximos, donde hemos visto que confluye este máximo previo, relativo, muy importante, y el value area high, que es esta línea verde que viene del perfil de volumen del gráfico semanal. Muy interesante esa zona. Esta zona seguramente genere mucha reacción, genere mucha participación. Ya vimos que todo este volumen que se generó vino de ahí, vino de la cercanía de ese value area high del perfil del gráfico semanal. Vamos a ver si en el futuro, cuando vuelva a testearlo, ocurre exactamente lo mismo. Muy pendientes porque sabemos que estamos, bajo mi punto de vista, en una zona de sobrecompra. Es altamente probable que pueda aparecer o que pueda generarse cierta distribución para corregir el movimiento que estamos comentando del medio plazo que necesita corrección. Y, ¿por qué no? Yo creo que todavía no está todo perdido desde el punto de vista de valorar todo esto como una estructura distributiva. A mí, como huellas acumulativas, no me gusta porque no termino de verlas, principalmente sesgado por esto, sesgada por estación del precio, mucho volumen, mucha volatilidad, el mercado, fijaos la cantidad de mechas que dejas tanto por arriba como por abajo, son huellas distributivas, pero bueno, objetivamente el mercado está posicionado por encima del value area high, por encima de toda la zona de valor, en zona de compra y por ende tenemos que darle un puntito extra para favorecer en este punto, al menos en el corto plazo y al menos hasta llegar a la zona de confluencia operativa más importante que nos encontraremos de los últimos meses, tenemos que favorecer la continuación alcista. Zona de compras, pero yo no quiero comprar aquí, ¿vale? Si el mercado se va directamente, pues veremos qué sucede aquí. Si no se va, si estás planteando alguna posibilidad de comprar, yo esperaría algún tipo de retroceso, ¿vale? Vemos que tenemos ahí ese canal alcista. ¿Por qué no? Podríamos ir a visitar esa parte baja, esa zona de potencial aparición de demanda y buscar ahí el gatillo de entrada. Idealmente, el value area high, ¿vale? Idealmente que el mercado nos retroceda y que en este punto, si nos deja ese gatillo perfecto para entrar, buscaremos ese movimiento. Escenario ideal, ¿vale? Teniendo en cuenta que estamos en un contexto superior mucho más delicado de lo que estamos viendo aquí en este punto, gráfico de 8 horas. En el gráfico semanal tenemos un contexto, o en diario, un contexto bastante más complicado, sobre todo bajo el punto de vista en base a la dinámica del mercado y que nos encontramos en una zona potencial sobre compra, que es altamente probable que tarde o temprano el mercado revierta o de alguna manera consolide en tiempo o en precio ese último impulso alcista y con eso pendiente, con eso de base, vamos a jugar, ¿vale? Vamos a jugar de momento en el corto plazo fortaleza, porque como digo, hemos roto ese equilibrio hasta alcanzar la zona de confluencia y el escenario alternativo sería, en cuanto el mercado se empiece a posicionar efectivamente por debajo
de este value at a high. Evidentemente cambiamos perspectiva de sentimiento de mercado. Si decimos que en esta zona por encima del value at a high son compras, a partir de aquí van a ser ventas, ¿vale? Evidentemente tenemos que tener una zona pivote que nos va a delimitar un punto de inflexión donde a partir de qué punto vamos a cambiar de chaqueta a favor de largos y de cortos. Para mí es esa zona. Una vez que el mercado reingrese a la antigua lateralización, para empezar, es que lo más probable será que vaya a visitar el extremo opuesto, tal y como ha sucedido en las últimas veces. Si vemos, tras el descubrimiento por arriba, el mercado reingresó y fue a buscar el value at a low del perfil. En este caso, tras el descubrimiento fallido, reingresó y ha ido a buscar el value at a high del perfil. Entonces, como mínimo, si el mercado reingresa, es altamente probable que vaya a visitar directamente el value at a low. Y a partir de ahí veremos. Y depende de cómo sea la anatomía de este movimiento bajista, valoraremos también la posibilidad de la continuación. Para mí, esto sería el escenario ideal a medio y largo plazo para posteriormente esperar continuaciones alcistas y seguro que nuevos máximos en Bitcoin. Pero creo que es muy saludable para el activo ver este movimiento correctivo que vaya a tranquilizar un poco ese movimiento tan sobreextendido que tenemos al alza y de alguna manera nos deje unas grandes oportunidades para entrar. Así que bueno, espero que te haya parecido interesante el vídeo. Si es así, pues dale like, suscríbete y compártelo. Un saludo, hasta la próxima.